tardes, queridos amigos. Estamos un viernes más en su programa, como en el cielo, así en la tierra. Les pedimos que se suscriban, quien no se ha suscrito, que se queden hasta el final del programa. El Padre nos trae ahora un tema muy interesante, muy hermoso, para descubrir cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, criados por Dios, desde toda la eternidad, cómo nos contenía. Así es que un tema muy hermoso que nos va a llenar mucho. Padre, buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí nuevamente nos encontramos con ustedes para tener este tiempo de compartir estas verdades del cielo, compartir pues sobre la divina voluntad, y pues con la esperanza de que el ir reflexionando juntos en esto, pues vayamos profundizando más y más y pues nos vayamos enamorando más de este gran tesoro. Así Pues es, Padre. Pues aquí muchas estamos. gracias. ¿Qué le parece si iniciamos con una oración? Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos sumergimos en la inmensidad de tu voluntad, de tu amor, para pues comenzar este programa y poder tener este momento de compartir, donde pues como María, Señor, hermana de Lázaro, queremos sentarnos a tus pies y contemplarte y escucharte mientras nos hablas, mientras te diriges a nosotros por medio de estas verdades, pues que esperamos que sigan tocando nuestro corazón, nos sigan enamorando de ti y de este gran tesoro que tú nos quieres dar, que es el vivir en tu divina voluntad. Pues bendícenos, Señor, siempre con tu presencia, con tu amor, con la luz de tu Santo Espíritu, para comprender lo que tú nos quieres dar hoy. Madrecita Santa María, pedimos también, Señora, tu intercesión, tu presencia materna, y que tú como maestra también, que eres como reina y señora de la divina voluntad, pues nos acompañes y nos guíes en este caminar de esta vida que queremos hacer en la voluntad de Dios. Bendícenos también con tu presencia, Madre. Enséñanos, sé nuestra maestra y dirígenos en este caminar. Condúcenos en todo momento al corazón sagrado de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, Padre, y del del Hijo, Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre, por esta oración, para empezar ahora sí, tomados de la mano de Jesús y de María. ¿Qué nos trae esta tarde, Padre, a compartir? Bueno, vamos a tratar de, basado en estos escritos, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado a través de Luisa, también la palabra de Dios que nos dice algo, tratar de comprender un poco mejor, digamos, quiénes somos. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Es lo que es nuestra identidad. Y bueno, porque pienso también una cosa, que la razón que muchos seres humanos, pues digamos que están tan mal, llevan unas vidas muy, pues muy malas, vidas que en nada pues reflejan la voluntad de Dios. Viven vidas esclavizadas por causa del pecado, por causa de las pasiones, de los apegos al mundo y de las cosas del mundo, incluso apegos al mismo mal, ¿verdad? Apegos al pecado, al mal. Y así es porque también no se ha llegado a conocer su identidad, no saben de dónde vienen, quiénes son y a dónde van. ¿Y a dónde van? Entonces, esto digo que es muy, muy importante para que una persona para que una persona quiera vivir una vida digna,
para que una persona quiera vivir una vida digna, una vida noble, una vida buena, tiene uno que comprender mucho quién es, cuál es su origen y también incluso su destino, ¿verdad? Porque si no llega uno a entender esto, creo que vivirá uno esta vida como una vida como muy mediocre. Como que creerá sin sentido a veces. Creerá sin sentido. Creerá como que simplemente lo tomaron, lo lanzaron en este mundo a ver qué sale. Y a ver cómo te va. A ver cómo te va y a ver qué sale. Sin un proyecto. Y esa es otra cosa que muchos no saben cuál es la vocación que tienen en esta vida. Entonces, pues anda uno bien perdido, completamente perdido. Y una cosa que hoy día nos distrae mucho de detenernos a pensar un poco es esta vida tan llena de materialismo. En este caso, digamos, la tecnología ha impedido mucho que las personas se detengan a pensar un poco, porque pareciera ser, por lo que puedo yo percibir, que hay un control mundial en cuanto a no dejar pensar a la gente, que la gente no piense por sí misma, que la gente no reflexione, que la gente no tenga ese momento para poder preguntarse a sí mismo de dónde vengo, qué estoy haciendo aquí y a dónde voy, y no se detiene uno a pensar. Creo que, por ejemplo, una cosa que nos tiene muy metidos muchas veces en ese sinsentido de esta vida es que se la pasa uno pegado en los aparatos, ¿verdad? Entonces, un jovencito, una jovencita y unos no tan jovencitos ni tan jovencitas. Si se la pasa uno pegado a una televisión, pegados a un teléfono, a un iPad. Sí, a un iPad, pegados a videojuegos, pegados a un deporte, bueno, todas las distracciones que el mundo nos ofrece. Entonces no hay tiempo ni siquiera para meditar un poco y ni siquiera hay un pensamiento para Dios, para decir, caray, existo, aquí estoy. Y hacerse esa pregunta, ¿y si vivo aquí, sí, aquí estoy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito? Mi origen? ¿Cuál es el propósito de que yo exista aquí? ¿Verdad? Entonces, pienso que lo que el Señor nos va a decir hoy, pues nos va a dar mucha luz, ¿verdad? A través de su palabra y pues para entender mejor esto, porque precisamente por no saber quién es uno, anda bien perdido. Anda uno bien perdido en el mundo. Y bueno, sí. Y pienso, Padre, que este tema que nos va a compartir hoy, pues es muy importante y es básico para entender don de vivir en la divina voluntad. El decir cómo salió, por qué yo puedo tener acceso a una vida divina, por qué puedo hacer actos en la divina voluntad, porque pues todo entra dentro del proyecto de Dios, no es algo que humanamente nosotros, ni que a usted se le ocurrió, ni a Patti, ni a mí, sino que está dentro del proyecto de Dios, está en la palabra de Dios, está en el catecismo, ahora en el libro de cielo nos vienen a decir el cómo, pero es muy importante este tema para poder ir entendiendo el plan y el proyecto de Dios para nosotros. Es que en sí Dios nos pensó en grande. Ándele. Aún siendo pequeños, como criaturas, somos muy pequeños, muy pequeños. Sí, porque simplemente pensar, como cuando nos comparamos digamos, con el universo, esa inmensidad tan grande, somos como un pequeño granito de arena en el universo, o sea, somos muy pequeños, muy pequeños. Pero por otro lado, Dios nos pensó en grande. Pero para Dios somos grandes e importantes a sus ojos, hijos amados.
Sí, nos pensó en grandes para que llegásemos a alcanzar su propia altura en cuanto, digamos, en cuanto a su bondad, a su amor, a su misericordia, a su misma vida divina, Su ¿verdad? santidad. De su santidad, para que llegásemos a ser un reflejo perfecto de lo que Él es, o sea, imagen y semejanza de Él. Entonces, o sea, Dios nos pensó en grande y para poder llegar a esa altura que Él quería que llegáramos, por eso quería ser don de su propia voluntad. Que tomando ya, teniendo su voluntad como vida en nosotros, entonces pudiésemos llegar a alcanzar esa altura. O sea, nos pensó en grande porque desde un principio nos pensó crearnos hijos. A su Y imagen ya, y y ya el semejanza. hecho de que Dios quiera crearnos hijos, ya con eso debería ser suficiente para poder tener una idea clara de lo que Dios quería que llegáramos a ser. Entonces, ¿por qué digo hijos? Porque, por ejemplo, pensando en Jesús, Jesús es el único hijo de Dios. No hay más hijos de Dios, por naturaleza. Por naturaleza. Por naturaleza no existen más hijos, sino hay uno solo. Y como Dios Padre, pues es Dios, al engendrar a su Hijo, Él engendra lo que Él es, engendra su propia divinidad en su Hijo, ¿verdad? Entonces su Hijo es Dios porque Él es Dios, está engendrando al Hijo en la misma eternidad de Dios. Para nosotros eso es comprender la eternidad es muy complicado. Pero bueno, en esa eternidad divina de Dios, el Padre engendra al Hijo y al engendrar al Hijo, engendra a otro, digamos, otro ser semejante a Él en cuanto a la misma divinidad, que es distinto del Padre, porque el Hijo no es el Padre en cuanto a persona. Pero o sea, entonces, y bueno, al engendrar, entonces engendra a alguien semejante a Él. Entonces, por eso Jesucristo es Dios y es la segunda persona de la Trinidad. El Verbo. Y de ahí el Espíritu Santo también. Pero bueno, ahorita lo estoy mencionando sobre todo en cuanto a hijo. Ahora, cuando Dios nos piensa en su mente divina, en su eternidad, claro, nos iba a crear, pero nos iba a crear a la vez, pero para podernos elevar a su altura como Dios que es Él siendo nuestro Padre, nosotros nuestros hijos, Él nos pensó en grande, no era nada más crearnos y dejarnos como criaturas, sino habernos una vez creados criaturas, Él quería elevarnos a su altura de manera que pudiéramos reflejar su mismo ser divino, porque al comunicarse él mismo a nosotros, al comunicarnos su ser divino, pues él nos iba a divinizar. O sea, en el plan divino ya Dios nos veía como hijos, nos veía como otros dioses, ¿verdad? Por gracia. Por gracia. Por gracia. Que entender mucho esto, ¿verdad? Porque íbamos a participar de su divinidad. Jesús nos iba a compartir. Pues en Jesús todos, ¿verdad? Porque ya en Jesús íbamos a ser el único Hijo de Dios, todos sumergidos en Cristo. En Cristo. Todos sumergidos en Cristo, pero a la vez en Jesús y manteniendo siempre nuestra individualidad. Porque cada ser humano es único e irrepetible. O sea, una vez que Dios lo crea para existir para siempre. Y ya sea que tristemente si se condena, ¿verdad? Pero bueno, si se salva, pues bueno, ese era el ideal de Dios desde siempre, que todos llegáramos a conocerlo, amarlo y estar con Él por toda la eternidad. Entonces Dios desde el principio nos piensa en grande. Ahora, si Él nos iba a comunicar su divinidad para hacernos semejante, o sea, a imagen y semejanza de Él, era porque también Dios tenía en su plan divino que llegásemos a obrar a su altura también. O sea, aunque fuésemos como criaturas, pero ya criaturas divinizadas y obrando a la altura de nuestro Padre, con la misma vida o la misma voluntad que Él mismo nos iba a comunicar. De ahí que si Dios digamos, me daba un te amo con esa potencia divina de lo que Él es,
yo podía corresponderle a Dios a la altura, porque dándome Él su misma divina voluntad, la que hace que todo sea grande, infinito, eterno, entonces yo le podía corresponder a Dios a su altura, respondiéndole también con un te amo, ¿verdad? Y era como ponerse como en competencia con Dios. O sea, tú me dices te amo, pues yo con tu mismo amor y la potencia de tu misma voluntad, pues también te digo te amo. Y era como un entretenerse. Dios quería ese tipo de comunión desde el siempre. Bueno, desde siempre lo ha querido, ¿verdad? Entonces, o sea, Dios no nos pensó pequeños. O sea, nos hizo pequeños en cuanto a criaturas, pero con la intención de hacernos grandes, dándonos su propia vida divina, su propia voluntad, para que, aunque siendo criaturas, pudiésemos siempre obrar a lo grande, como Dios, como si fuéramos Dios. Pero, o sea, siendo criaturas como si fuéramos Dios, por la misma vida que Dios mismo nos ha comunicado, y padre, su misma voluntad. Y aquí, padre, pienso que es importante si nos pudiera compartir un poquito eso de qué significa el haber sido criados a imagen y semejanza de Dios, pero fue en la persona de Jesucristo. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios que nos va a leer ahora. Porque no fuimos creados a imagen y semejanza del Padre o del Espíritu Santo, sino a imagen y semejanza de Dios en Cristo. O sea, en su Hijo Jesucristo. Imagen y semejanza de Dios, de nuestro Dios trino, pero a la vez como pensada en el modo que Dios nos pensó, porque Dios desde la eternidad tenía en su mente divina la humanidad de su Hijo Jesús. Y en ella nosotros. Y en Jesús, la humanidad de Cristo, también a nosotros. Y es a través de la humanidad de Cristo que Él, haciéndose hombre, siendo Dios, se hace hombre para que nosotros los hombres, que somos imágenes de la humanidad de Jesús, llegásemos también a ser Dios, en Dios, o sea, con Dios, por gracia. Por gracia. Por gracia. Porque ese era el propósito de que la encarnación del Hijo de Dios se hiciera hombre para a nosotros llegarnos a ser Dios en Dios, por participación, por gracia. O sea, en otras palabras, en su Hijo Jesús, que llegáramos a alcanzar su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces voy a leerles unas lecturas de la palabra de Dios, y esta está en Jeremías, es el capítulo 1 y el versículo 4. Del 4 al 5. Me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Bueno, ese antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, yo te consagré y te destiné para ser profeta de las naciones. O sea, ¿qué está diciéndole el Señor ahí a Jeremías? Le está diciendo, desde la eternidad, yo ya te tenía aquí en mi mente divina. En mí tú ya existías, en mí tú ya eras. Y ya eras en mi mente divina, tú ya eras profeta, porque para eso yo ya te había destinado, con esa misión, con esa vocación, ¿verdad? Que yo lo puedo decir también en mi caso, y lo podemos decir también de quien sea, ¿verdad? Porque también puedo decir que desde la eternidad, en esa mente divina, yo ya existía en Dios, y ya Dios me había creado como su hijo. O sea, en su mente divina Dios ya me tenía, y ya también, ya en esa mente divina, digamos que estaba también mi ser como sacerdote, ¿verdad? Y también a la vez yo tenía ya mi individualidad. Lupita tenía la suya, Patti en los controles también tenía la suya,
Y ustedes que nos escuchan también tenían la suya, porque es una de los grandes, de las grandes maravillas de nuestro Dios, si nos ponemos a pensar, es que somos únicos e irrepetibles y cada quien tenemos como esa misma, como nuestra propia personalidad, ¿verdad? Nuestro propio ser, incluso que hacia hasta una persona que sea, digamos, destruida, como sería el caso un bebé abortado, como sería el caso una persona asesinada, como sería una persona que muere simplemente, la persona sigue manteniendo su ser porque no deja de existir. Una vez que ya Dios lo creó para que existiera para siempre. Claro que en el caso de personas como a quienes les quitan la vida, a los bebés abortados, lo que se hace es que se les priva de la vida que iban a tener aquí en la tierra y se les priva también de una misión, de una vocación que el Señor ya les había dado. Entonces ¿qué es lo que hacen? Pues destruyen, digamos, el plan de Dios para esa persona. Ujú. En Dios seguirá existiendo porque, por seguro, pues estarán en el cielo, ¿verdad? O estarán en el cielo, de algún modo, con Dios. Y simplemente lo que pasa es que en ese caso se interrumpió ese plan divino. Así como pensemos así, ¿verdad? Como cuando Adán y Eva cayeron. El plan de Dios no era que Adán y Eva cayeran, no era su plan original. El plan original de Dios era que desde siempre viviésemos como en el cielo, aquí en la tierra. Y o sea, que viviéramos en una armonía, en un orden tal, en una comunión de amor entre Dios, con los demás, con las demás criaturas, que simplemente fuésemos pues ese reflejo del cielo aquí, pues aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que hace Adán y Eva? Pues realmente, ¿qué hacen? Interrumpen el plan de Dios. Es más, lo hacen añicos, pudiéramos decir. Acaban con él por el hecho de haber preferido su voluntad. Y cada vez que el ser humano hace su voluntad, desobedece a Dios, entonces exactamente está troncando lo que es el plan de Dios. Entonces, en este caso, Adán y Eva lo que hicieron fue que ese plan original de Dios ya no se llevara a cabo desde el principio, no que no se va a llevar, porque vamos a regresar al plan original de Dios, porque de eso se trata la vida en la divina voluntad, que es el reino de Dios aquí en la tierra, pero sí se interrumpió, ¿verdad? Entonces, en este caso, también cuando una persona se le quita la vida, es abortada, pues se interrumpe, se hace añicos ese plan de Dios específico para esa personita. Y para su descendencia. Y para la descendencia que iban a tener, cierto. Porque no es una persona. Exacto. ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos 9. ¿Ustedes cuántos son? Sí. Bueno, pues sí, todo esto. Entonces, pues, pero esa persona no va a volver a ser creada. No, ya está creada. Ya pasó. Ya está creada, porque ya Dios la creó. Simplemente no, su vida humana aquí en la tierra no se desarrolló. Pero ya Dios no va a crear a esa misma persona porque ya la creó. Ya está. Entonces, ya está en Dios. Y entonces, por eso digo que todos somos únicos y irrepetibles. Por eso del aborto no solamente es algo malo. Eso del aborto es algo completamente diabólico, es algo perverso. ¿Cómo podemos calificarlo de otra manera? Claro que mucha gente cae ahí quizás ciertas personas por ignorancia, por lo que sea, pero quienes saben y llevan a cabo eso, o sea, están llevando a cabo un acto diabólico, perverso. Se está haciendo añicos, digamos, este plan de Dios para estas personas, porque esas personas que son únicas e irrepetibles ya no van a tener esta vida humana que Dios había planeado para ellos aquí en la tierra. Y así, entonces, pues se interrumpe ese plan de Dios. ¿Pero qué? ¿Qué dice? O sea, desde la mente, desde la eternidad desde la eternidad de nuestro Creador, ya estábamos ahí, ya existíamos, ya éramos. Ya nada más faltaba que viniéramos a existir aquí en el tiempo. O sea, porque ya Dios de algún modo se deleitaba en su criatura.
se deleitaba en su criatura porque ya la tenía en su mente divina. Entonces, antes de formarte en el seno de tu madre, yo ya te conocía, antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. En mi caso puedo decir, ¿verdad?, que desde la eternidad también Dios ya me tenía como sacerdote. Y es Pues muy sí, ¿no? bonito, padre, esto Y porque también Lupita como esposa y madre, ¿no? sí, Y así cada quien en lo que nosotros, bueno, la vocación que tenemos. padre, y aquí yo quiero agregar que esto es muy importante lo que nos está diciendo, porque muchas veces las personas pensamos que somos frutos de la casualidad, Ujú, fruto de un descuido, que no fui deseada, que mi ujú. mamá no me quiso, que mi papá no me quiso, que fui un accidente. Y a veces a las personas, ¿verdad?, puede ocasionarles un conflicto, decir, no, pues nadie, ni mis papás me querían al concebirme, ya salí de chiripada, o algunas personas tal vez hasta trataron de evitar Ujú. el embarazo, Sí, pero pues fuimos pensados y amados por Dios, o sea, no somos obra de la casualidad. exactamente. Pensados por Dios, pero Ajá, por Dios, ¿no? ajá. Y como una maravilla, o sea, bueno, por eso, ay, ¿qué dice? Lo que dice la Escritura, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, Ujú. porque no conocen a su A Creador, su padre, nuestro no Padre. conocen a su Padre. De ahí Ujú. que Jesús también decía, Padre, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. O sea, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y tu enviado Jesucristo, no que conozcan a fundadores de otras religiones, de dioses paganos que ni son dioses ni existen, una Pachamama, que la abuela del oeste y no sé qué. No, 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 nada de eso, ningún. Es el Dios creador, es el Dios que es nuestro Padre, Padre de Jesucristo, nuestro Señor. Tanto es el interés de nuestro Señor de que todo mundo, de que todo ser humano lo llegue a conocer, que le dice a sus discípulos, vayan por el mundo, hagan que todos, dice todos. No, no dice vayan, háganse cuates nada más, llévense chido y ya no. Dice vayan, hagan que todos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Para que lleguen a ser hijos de Dios y participen de su divinidad. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todo lo que les he enseñado, o sea, para que lleguen al conocimiento de la verdad, del conocimiento de ese Dios verdadero y se den cuenta, conozcan su origen, de dónde vienen, conozcan su vocación, qué están haciendo aquí, por qué están viviendo en esta vida y a dónde van, cuál es su destino. Solo así se puede llegar a responder a estas grandes preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y a dónde voy? Entonces, pero sin de otro modo, nunca llegará uno a eso. Por eso, solamente conociendo a nuestro Dios verdadero y a su enviado Jesucristo, y a nuestro Dios creador, el que nos hizo, que nos creó por una razón. ¿Cuál será esa razón? Pues vivir con Él por toda la eternidad en esa comunión de amor perfecta y de Felicidad felicidad. eterna. Felicidad eterna, ¿sí, no? Pues bueno, Y, a ver, perdón. oh, pensé que ya iba a pasar a la verdad. No, Porque, vamos nada más una sí, sí. última y ya, ¿verdad? Dice, San Pablo, esto es su carta de San Pablo a los Efesios, y él dice lo siguiente, en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea Dios, Padre de Cristo, Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia, santos y sin mancha. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de Él. O sea, ya desde entonces Dios nos tenía en su mente divina, ya nos tenía destinados para
para llegar a ser sus hijos y poder participar de su divinidad y viviendo en esa comunión de amor por siempre. Y todo esto en Cristo Jesús. Entonces pudiéramos decir, Padre, de acuerdo a las Escrituras, que estamos llamados a ser otro Cristo en la tierra. Exactamente. Exactamente, hacer otros Cristos, o sea, reflejar la imagen y semejanza con la cual Dios nos creó en Adán, pero siempre, o sea, una imagen y semejanza de Dios como Dios nos pensó en Cristo, porque Cristo realmente ese es el molde, fue el molde de Adán, el molde y el de todos los demás, ¿verdad? Entonces eso es lo que, o sea, llegar a ser otros Cristos por gracia, por participación, ¿verdad? Llegar a encarnar a Jesús en nosotros. Y por eso, y por eso lo que usted dijo ahorita tan importante, si aquí en la palabra de Dios ya nos dice que nuestra vocación para todos, desde el Papa, obispos, sacerdotes, cardenales, laicos, monjes religiosos, estamos llamados a ser otro Cristo. Por eso lo importante de lo que dijo Jesús en su palabra, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Si estamos llamados a ser otro Cristo, a dejarnos transformar en otro Cristo, pues debemos conocerlo, si no es imposible. He ahí por qué el fin de estos programas. Porque es el conocimiento lo que nos va a dar, por una es la motivación de querer vivir según lo que el Señor nos transmite en estos escritos, pero los mismos escritos que son las verdades divinas, que podemos decir palabra de Dios, ¿verdad? Porque viene de Dios mismo, aunque no sea oficial, pero oficial es la Biblia, ¿verdad? Pero en este caso, estas mismas verdades, al irlas recibiendo, van a ir obrando también en nuestro interior esa transformación. Y van digamos, ¿cómo pudieran? Ahorita se me está ocurriendo una imagen, como una pintura. Entonces, el pintor pues empieza a poner todos los detalles en esta pintura y está pintando, digamos, a una persona. Y le pone un rasgo aquí, lo otro acá, y lo hace. Bueno, digamos que sí, está pintando a un hombre, a una mujer, a alguien, y lo está haciendo como mejor piensa que debe de ser. Y lo está pintando, y es una obra perfecta, ¿verdad? En cuanto humanamente hablando, sale una obra hermosa, preciosa. Entonces, ahora el pintor aquí es Dios, es Cristo mismo en nosotros, que mientras Él nos va comunicando sus verdades, va dando un pincelazo tras pincelazo tras pincelazo, formando esa imagen, pero formando esa imagen perfecta de Él mismo en nosotros, porque ese es el fin, lo que el Señor quiere, lo que quiere hacer. Hay una obra perfecta, completa, absoluta, que sabemos que es nuestra madre, ¿verdad? Pero también el Señor lo hizo en Luisa y lo quiere hacer también en nosotros. Entonces, a través de los escritos, digamos, pudiéramos decirlo, está creando esta pintura, esta obra, y son pincelazos que le van obrando en nosotros esa transformación hasta llegar a alcanzar pues esa imagen y semejanza de Jesús mismo. Entonces es lo que el Señor quiere hacer, pero también por eso es que necesitamos leer, ¿verdad? Leer y disponernos, Padre. Hay una verdad donde Jesús precisamente habla de esa pintura, ¿eh? Sí. Y le dice Bueno. que Él va a pintar, pero que necesita un pincel para hacer su obra. Dice, es el pincel de tu voluntad. O sea, Él sí quiere, pero necesita nuestra disposición. Nuestra disposición, ¿verdad? Tendría siendo nuestra voluntad que si quiera que Él dejarnos pintar por Él su imagen. No, pues bueno, vamos a pasar esta verdad que se encuentra en el volumen 33 y la verdad la número 4.
para ver un poquito más ahí cómo es que el Señor, digamos, de dónde venimos, ¿verdad? Y, quién nos hizo y cómo. Entonces, el volumen 33, la verdad número 4, diciembre 18 de 1933. Está hablando aquí Luisa. Mi pobre mente continúa navegando en el mar infinito del fiat, y por cuanto se camina, no termina jamás. El alma en este mar siente a su Dios, el cual la llama hasta el borde toda de su ser divino, el cual la llena. La llena. Oh, sí, ahí me equivoqué, por eso no sonó tan bien, ¿verdad? Entonces, o sea, mi pobre mente continuaba navegando en el mar infinito del fiat, y por cuanto se camina no termina jamás. El alma en este mar siente a su Dios, el cual la llena hasta el borde toda de su ser divino, de modo que puede decir: Dios me ha dado todo sí mismo. Y si no me es dado el encerrar en mí su inmensidad, es porque soy pequeña. Ahora, en este mar, o sea, en el mar del fiat divino, en el mar de la divina voluntad, en este mar se encuentra en acto el orden, la armonía, los misterios arcanos de cómo ha creado Dios al hombre. Y los prodigios son inauditos. El amor es exuberante, la maestría insuperable. Hay tanto de misterioso que ni el hombre mismo ni la ciencia pueden repetir con claridad sobre la formación del hombre. Por eso he quedado sorprendida de las magnificencias y prerrogativas que posee la naturaleza humana. Y mi amado Jesús, al verme tan sorprendida, me ha dicho: hija mía bendita, terminará tu maravilla si, viendo bien en este mar de mi querer, ves dónde, quién, cómo y cuándo fue creada cada criatura. ¿Dónde? ¿Dónde fue creada esa criatura? En el seno eterno de Dios. Bueno, es lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que ya desde la eternidad Dios te tenía en su mente divina, en su corazón, ya existías. No en el vientre de nuestra madre primero, sino en el seno. No en el seno de nuestra madre primero. En el seno eterno de Dios. Sino en el seno eterno de Dios. Es cierto que cuando somos concebidos, en ese momento Dios crea el alma. Pero en su mente divina ya éramos, ya existíamos. Pasamos, digamos, de estar en la mente divina de Dios o de existir en su corazón divino también, en su voluntad, porque el corazón es imagen de la voluntad, ¿no? Entonces, lo que sucedió que en el momento de que se unió el esperma con el óvulo, vino como esa explosión de luz. ¿Qué hizo Dios? Sopló su aliento de vida y creó un alma, creó un ser humano más. Y ya nomás lo que tenía que hacer es desarrollar un cuerpo, ¿verdad? Pero desde antes de existir en el seno materno de nuestra madre, ya en Dios existíamos, ya en Dios éramos. Estábamos en su mente divina, estábamos en su corazón divino, ya existíamos de algún modo. Ya lo que Dios simplemente quería era crearnos, o sea, en el tiempo, hacernos en el tiempo, para después ya pues no solamente estar en su mente, sino que ya pues, estuviésemos en el tiempo y ya después pues pudiéramos estar con Él ya completamente como nos formó en el tiempo, ¿verdad? Padre, y aquí nomás yo quería comentar que de alguna manera, ¿verdad? Digo, nuestros padres son los instrumentos en el cual el Señor, o sea, nos crió la vida. Sí. Y eso es algo muy grande, porque a veces
un papá, una mamá, podemos tener algún sentimiento, resentimiento, tal vez no fueron buenos padres, pero el hecho de que Dios los haya escogido para procrearnos, digo, es algo grande, es algo que merece, ¿verdad? O sea, respeto. Ya el por... hecho, yo puedo respetar mucho a una chica y un chico, ¿verdad? Que a lo mejor quizás están en una pobreza extrema o son chicos que tienen una vida muy, digamos, muy esclavizante por ciertos vicios que tienen y saben que no serán capaces de encargarse de ese bebé. Pero dicen, bueno, pero yo no voy a destruir la vida de este bebé. Quizás no están en esas condiciones, no sé, a veces puede suceder el caso, pero dicen, pero lo voy a adoptar. ¿Se da en adopción? Lo voy a dar, lo voy a dar en adopción y para que viva, para que exista, para que llegue a pues a llevar a cabo esa vocación para la cual Dios lo creó, ¿verdad? Porque si no, de otra manera se destruye. Es que ya conociendo esto, Padre, que desde el seno de Dios ya estaba cada criatura. Entonces, si una madre concibes, como usted dice, si no puedes criarlo, si fue una situación que no, digamos que por violación, digamos, pero bueno, no destruir el ser de esa persona y dejar que eso es amar, ¿verdad? También pero sí. Ya que menciona Lupita esto de como una chica que es abusada, que es violada, es muy triste que después de que ya fue abusada o violada, se cometió un crimen contra esta chica, ¿verdad? Es una cosa, ¿cómo le podemos llamar? Eso es algo muy feo, que llevarán consigo por toda su vida y que muchas veces ni siquiera pueden sanar, ¿verdad? Pero ya estuvo el abuso o la violación y todavía las quieren hacer que sean asesinas de su propio hijo. Otro trauma. Otro trauma más grande que van a llevar. Yo misma llevé a mi hijo o sea, va a ser peor. Eso no soluciona. Eso no soluciona nada, ¿verdad? Y eso es para aquellos que piensan que si fue abusada, pues está bien. Por favor. No. ¿Quién somos? ¿Dios es Dios para destruir la vida o qué? Somos llamados a ser como Dios, pero Dios no la destruye. O sea, pues bueno. Entonces, ¿dónde es donde somos creados? Dice el Señor, en el seno eterno de Dios. Ya con tu originalidad, con tu identidad, con tu ser único, irrepetible, y así. En el seno eterno de Dios. ¿Quién? O sea, ¿quién es el que te creó? Dios mismo le daba origen. Dios es el autor de nuestra vida, el creador de nuestro ser. ¿Y cómo? Ahora dice el Señor el cómo. ¿Cómo? El ente supremo, en otras palabras, el ser supremo, o sea, Dios. El ente supremo. Él mismo formaba la serie de sus pensamientos, el número de sus palabras, el orden de sus obras, el movimiento de sus pasos y el continuo palpitar de su corazón. Así que Dios le daba tal belleza y orden y armonía de poderse encontrar Él mismo en la criatura, con tal plenitud que ella no encontraría lugar para poner algo de lo suyo que no le hubiera sido puesto por Dios. Yo ya estaba pensando ahorita que a lo mejor deberíamos de hacer como algún ejercicio, ¿verdad? Porque aquí como nos está diciendo el Señor que, o sea, Él mismo formaba la serie de los pensamientos. Pongámonos a meditar, ¿cómo es que yo estoy pensando ahorita? ¿Cómo es que yo estoy hablando? ¿Cómo es que mi corazón está latiendo? ¿Cómo es que estoy respirando? O sea,
¿quién sostiene todo lo que yo hago? ¿Quién es el autor de mi existencia, que sostiene esa existencia, que me da la gracia de poder respirar, de poder mirar, de poder escuchar, de poder ver? O sea, somos una maravilla de la creación del Señor. Por eso aquí el Señor dice, cuando dice, ¿cómo es que lo creó? Pues dice, el ente supremo, Él mismo formaba la serie de sus pensamientos, el número de sus palabras, el orden de sus obras, el movimiento de sus pasos, el continuo palpitar de su corazón. Así que Dios le daba tal belleza, orden y armonía, que era su... ¿Qué tienes que no se te haya dado? Porque, lo grande de nosotros, lo bello, lo hermoso, lo noble que hay en nosotros, pues es gracia. Todo viene de Dios. Sí, todo viene de Dios. Todo viene ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Por eso, Padre, un día escuchaba un canto donde se le cantaba al Señor, dueño mío. Dueño mío. Y sí, o sea, le pertenecemos a Dios porque nos crió en su seno desde la eternidad, porque nos formó en el vientre de nuestras madres, porque nos dio todo. ¿Qué tenemos que no nos venga de Él? O sea, todo. Y nos sigue, no solamente que nos crió, sino nos sigue conservando. Es su voluntad que nos sigue conservando la vida, porque cada latido del corazón, o sea, no estamos conectados. Y el corazón... Es como pudiéramos decirlo, para que, digamos, esta luz que nos está alumbrando tenga vida, o sea, de luz, tiene que estar conectado a la electricidad. A la electricidad, ¿verdad? sí. Lo mismo la televisión y todos los aparatos, las computadoras, los micrófonos, todo. El letrero tiene vida mientras está conectado a la electricidad, ¿verdad? Nosotros, o sea, no lo podemos ver, pero estamos conectados a Dios. Sí. Porque Él es nuestra vida. Sí. Él es el que sostiene nuestra vida. Si no nos palpitara el corazón, no pudiéramos, no nos moviéramos, no nada. Y Padre, y es su voluntad el que nos da el aire para respirar, o sea, el alimento para sostenernos, ¿verdad? Sí. Pues bueno, vamos a seguir con esta verdad. Y bueno, Dios le daba tal belleza, orden y armonía de poderse encontrar Él mismo en la criatura, con tal plenitud que ella no encontraría lugar para poner algo de lo suyo que no le hubiera sido puesto por Dios. Nosotros, al verla, sea la Santísima Trinidad. Cuando se es el plural, no quiere de Dios, no está diciendo yo y mis ángeles, no, sino nosotros, mi Trinidad Santa, nosotros como Trinidad de personas. Nosotros, al verla, quedábamos raptados, al ver que en el pequeño ser humano, nuestra potencia había encerrado nuestro obrar divino, y en nuestro énfasis de amor le decíamos, cuán bella eres, vas a ser otro yo, como decir, ¿verdad? Pero, o sea, criatura, que termina, porque lo que Dios quería era crearnos de tal modo que fuéramos un reflejo perfecto de Él, de tal modo que al mirarnos a nosotros, Él se mirara a sí mismo en nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso de ahí que el Señor le dice, cuán bella eres, o sea, cuán bella eres, ¿por qué? Porque tiene la belleza de su Creador. Tú eres obra nuestra, tú serás nuestra gloria, el desahogo de nuestro amor, el reflejo de nuestra sabiduría, el eco de nuestra potencia, la portadora de nuestro ser eterno. Y la amábamos con amor eterno, sin principio y sin fin. Solo podemos decir, solo Dios entiende, para que nosotros como criaturas entendamos todo ese amor divino es muy complicado, pero nos podemos dar una idea, ¿verdad? Y la amábamos con amor eterno, sin principio y sin fin. Ahora, ¿y cuándo fue formada esta criatura en nosotros? ¿El cuándo fue formada esta criatura en nosotros? Ya eran 4 preguntas ya. ¿Dónde, quién y cómo? Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo fue formada esta criatura en nosotros? Y la respuesta que da el Señor es ab eterno.
Ab eterno, que quiere decir en este contexto, quiere decir desde siempre. Desde siempre. Desde siempre, desde la eternidad. O podemos ponerlo también desde siempre, ab eterno, y para siempre. Desde siempre, que Dios es Dios. Desde que Dios es Dios, desde siempre. O sea, desde siempre estamos en la mente divina, Esto en el es algo corazón de grande. Dios. ¿Y cuándo fue formada esta criatura en nosotros? Ab eterno, por eso ella no existía en el tiempo, no existía en el tiempo, pero en la eternidad ha existido siempre. Tenía su puesto en nosotros, su vida palpitante, el amor de su Creador. Así que la criatura ha sido siempre para nosotros nuestro ideal, el pequeño espacio donde desarrollar nuestra obra creadora, el apoyo de nuestra vida, el desahogo de nuestro eterno amor. ¿Por qué dice el Señor el desahogo de nuestro eterno amor? Porque como nos dice la misma Escritura, Dios es amor. Pero para que el amor se tiene que dar, el amor se tiene que salir de sí mismo, porque de otra manera no pudiera ser amor. Dios, claro que Dios en su Trinidad Santa, desde la eternidad, pues está ese dar y recibir entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque es una comunidad de personas. Entonces, pero Dios se sale de sí, de su ser como Dios, y al salir de sí, es para proyectarse, para darse, porque si vamos a decir que o describimos el amor en una sola palabra, tenemos que decir que el amor es darse. Entonces Dios se sale de sí mismo, de su Trinidad Santa, en su misma eternidad, y al salirse de sí mismo, entonces se da a sí mismo, se da totalmente, o sea, porque es amor y se da. Entonces de ahí viene la creación. Y al crear la creación, pues lo hacía con un fin principal, crear al ser humano, porque la creación le iba a servir de habitación, ¿verdad? Entonces, porque era con el ser humano con quien Dios iba, entonces, o sea, desde el principio... A tener esta relación de amor. A tener esta relación de amor. Es para que pudiera haber ese intercambio de amor, de que me doy a ti completamente y tú te das completamente a mí. Y así, ¿verdad? El desahogo de nuestro eterno amor, porque Dios no se desahoga en amor en las demás criaturas, porque las demás puso su amor en las criaturas. Su amor está ahí, pero está para darse al ser humano, ¿verdad? No tienen la capacidad los animales ni las plantas de corresponderle en amor. Solo el ser humano. Sí. Solo en el ser humano Dios se desahoga en amor. He aquí el por qué tantas cosas humanas no se comprenden, no se saben explicar, porque está lo obrado de lo incomprensible divino. Están nuestros misterios arcanos celestiales, nuestras fibras divinas, por lo cual solo nosotros sabemos los misterios secretos, las teclas que debemos tocar cuando queremos hacer cosas nuevas e insólitas en la criatura. Y como no conocen nuestros secretos ni pueden comprender nuestros modos incomprensibles que habíamos puesto en la naturaleza humana, llegan a juzgar a su modo y no saben comprender lo que nosotros estábamos obrando en la criatura, mientras está obligado a inclinar la frente a lo que él no comprende. Y por eso el ser humano sigue tratando de comprender los misterios, pero llegar a comprender los misterios de la creación de Dios sin Dios, pues no, esto es imposible, ¿verdad? Llegarán a descubrir muchas cosas, porque para eso Dios nos dio también el intelecto, pero muchas otras cosas nunca. Solo Dios podrá revelarnos esos misterios. Y Padre, ahorita con lo que nos compartió, cuando nosotros miramos el universo en una noche estrellada, la luna tan impresionante, el sol, y pensar que nosotros, cada uno de ustedes, que usted, que yo, que somos más importantes, más grandes, la obra más grande que el sol. Que el universo. Y que un solo ser humano. Un solo ser sea más importante para Dios que toda la creación. Que toda la creación. O sea, wow, ¿quiénes somos? Pues sí.
Padre, pues tenemos una pregunta. Ya vamos a... Ajá. Vamos a continuar el próximo programa. Va a seguirnos profundizando sobre más temas así para ir conociendo cuál es nuestro origen, el por qué Dios nos ha dado ese regalo de poder vivir en su voluntad. Y la vocación que tenemos, ¿verdad? Sí. O sea, sí es una vocación a vivir en el amor y vivir en su voluntad, que eso es tremendo. Sí, tremendo. Muy bien. Padre, pues mire, hay una pregunta. Dice, fui a un retiro de Divina Voluntad y nos sugirieron ir a clases o a reuniones semanales. ¿Usted cree que es necesario o solo con leer en casa? Lo que es necesario es leer, principalmente. Sí. Lo que es necesario es leer. Ahora, es bueno estar en un grupo porque yo creo que eso ayuda. No somos islas. O sea, siempre como que es importante la comunidad, ¿no? Es importante la comunidad, la misma iglesia es comunidad. Y para en el sentido también para no caminar solos, ¿verdad? Y aprendemos unos de otros. Entonces, es importante sí que esté yendo, si hay un grupito que se están reuniendo y compartiendo, pues es bueno, es bueno, ¿verdad? Claro que esperemos que nomás puedan estar teniendo una buena guía y que todos se mantengan pues que no haya desviaciones, ¿verdad? Entonces, pero sí, por eso esa era una de las intenciones que nosotros teníamos con hacer este programa para poder como ayudar en esto, ¿verdad? Así poner como bases. O también por ahí yo creo me he dado cuenta que muchas personas siguen a Tomasini, ¿verdad? Salvador Tomasini, que qué bueno, o sea, también porque de ese modo también se están alimentando. Ahí está por ejemplo, el padre Carlos Macié, por ahí lo van a encontrar también en algunos momentos ahí en el YouTube. El padre Pablo Martín, por ahí tiene algo también, o sea, es bueno, o sea, sí estar en una pequeña comunidad para caminar juntos, motivarse. Quizás ayuda, una de las cosas que yo he visto en algunos grupos es que se ponen todos como grupo una meta. Y esa meta dice, hey, este mes vamos a leer este libro. Y eso ayuda, ¿verdad? Porque se están motivando, se están empujando para seguir leyendo y leyendo. No es esencial que se esté en el grupo. Esencial es que lean. Pero sí creo que es importante que también pueda estar uno en un grupo, ¿verdad? Y que se sigan motivando y se sigan animando y así. Sí, y padre, porque a veces hay personas que piensan que nomás yendo al grupo y me reúno una vez a la semana, una vez al mes y nunca tocan el libro. Leen. Pueden pasar años así, no va a haber crecimiento porque quedan chaparros. El don de vivir en su divina voluntad, dice Jesús, Él mismo va a ir infundiendo en el alma el conocimiento, Él mismo va a ir enamorando al alma. Entonces, es bien importante la lectura personal y ir poniendo en práctica lo que nos va pidiendo. Muy bien. Pues bien. Bueno, pues nos da la bendición, Padre. Sale, pues el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Hasta el próximo viernes.